Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que haya alguien que haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Dice Jesús: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Jesús enseña que la salvación y el acercamiento, le baja un poquito, si está muy fuerte otra vez el volumen. Jesús nos enseña que la salvación y el acercamiento a Dios no son por iniciativa humana. No son por iniciativa humana, sino por la soberanía y la gracia divina. Bueno, ahora sí se oye hasta ahora, sí. Le bajaron de más ahora. Entonces, a ver, repito, Jesús nos enseña, ahí está. Jesús nos enseña que la salvación y el acercamiento a Dios no son por iniciativa humana, sino por gracia de Dios, porque nadie puede ser atraído por lo que no conoce. ¿Cómo vamos a sentirnos atraídos por un Dios que no conocemos? Es Dios el que nos atrae hacia Él por una gracia especial. Dios nos puede atraer, de diferentes formas. Nos puede atraer por obra del Espíritu Santo, sí, puede atraernos por obra del Espíritu Santo mediante impulsos de gracia, mediante emociones. La gente dice: me nació, me dieron ganas, sentí esto. Son impulsos de gracia. A veces el Señor nos llama a través de las Sagradas Escrituras, a veces nos llama a través de una homilía, a través de un video, a través de un milagro, a través del cumplimiento de las profecías. Muchas formas el Señor puede hablar a nuestra mente, puede hablarnos al corazón. Él puede hacer lo que Él quiera. De muchas maneras Dios Padre nos habla para atraernos a su Hijo. Jesús dijo que el que busca encuentra. Y por eso escuchamos en la primera lectura el cumplimiento de estas palabras de Jesús. Resulta que va un extranjero, un etíope, va hacia su tierra, va de regreso. Es de los que se llamaban prosélitos. Prosélitos son aquellos que no nacieron siendo judíos, pero van a integrarse al pueblo de Israel. Se le llamaban prosélitos, los que llegaron tarde, los que llegaron después, se le llamaba algo así. Y entonces este hombre va en su carroza, era un hombre importante, pero no era un prosélito, iba leyendo al profeta Isaías en la parte donde habla del siervo de Dios, el siervo doliente. Y entonces Dios llama a Felipe: apresúrate y ve a tal lugar donde le da las características el Señor. Y entonces llega él a este lugar y va pasando el etíope con su gente, y entonces le dice el Señor: acércate al carro. Se acerca al carro y escucha lo que va diciendo este hombre.
escucha lo que va diciendo y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él voltea y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice, esto se refiere al profeta, ese siervo doliente es el profeta o es el pueblo. No sé a qué se refiera, no entiendo a qué se refiera, porque nadie me lo explica. Esto es una respuesta muy importante para aquellos que creen que la interpretación, no solo la lectura, la interpretación de las Sagradas Escrituras es fácil, que todo lo que cada quien piense, eso es. No, hay muchas cosas de las Sagradas Escrituras requieren de la interpretación adecuada. Por eso yo siempre he recomendado mucho la Biblia comentada, no solamente una traducción, esa traducción, sino la Biblia comentada por Monseñor Straumbinger. Repito, él es un alemán que se fue a vivir a Argentina y tiene una Biblia comentada por los santos padres, comentarios de los santos, y entonces eso sí es la interpretación de la iglesia. Por eso no es lo que yo lea y lo que yo crea, sino cuál es la interpretación de la iglesia. Aquí vemos que se le da la explicación al etíope y él entiende, va entendiendo ahora sí porque se lo está diciendo alguien, se lo está aclarando alguien que tiene autoridad, el apóstol San Felipe. Entonces, nuestro buen Dios nos enseña aquí que Él va a enseñar a través de su iglesia. Él va a enseñar a través de su iglesia y en casos extraordinarios, por supuesto, hay muchos casos de estos, pero son extraordinarios, que lo hace de manera privada. A los apóstoles les enseñó de viva voz Jesús, pero a Pablo no. A Pablo se lo llevó al desierto y le enseñó. Él mismo le enseñó en el desierto. Entonces hay algunos a los que nuestro buen Dios les enseña de manera privada, pero lo común es que se enseñe, Dios enseña a través de su iglesia. Así como Pablo, hay otros santos a los que el Señor les fue explicando de una manera sobrenatural. Hay una gracia sobrenatural que se llama ciencia infusa. Y hay algunos santos que han entendido por esa gracia sobrenatural, esa ciencia infusa, entienden todo en un solo momento. ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? No sabemos, pero su sabiduría supera completamente a la sabiduría humana. Entonces, Él sabe lo que hace. Nosotros no alcanzamos a entender muchas cosas de las que Dios hace, pero Él puede darle a alguien la ciencia infusa y podrían comprender. Por ejemplo, el Señor les dio una gracia preternatural, no es una gracia que pertenezca a la naturaleza humana, se la dio a los ángeles, y los ángeles cuando ven un objeto entienden todo lo referente a ese objeto en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, qué es, para qué fue creado, qué contiene, qué se hace, todo lo entienden solo con mirarlo. Eso lo tenía Adán. Por eso Adán pudo hacer la distinción en los animales según su género y su especie, porque podía ver y al ver recibía a su mente toda la información, aunque nunca lo hubiera leído, aunque nunca lo hubiera visto. En el caso de Adán, pues no había libros todavía, pero él podía y por eso pudo separar a los animales y a las plantas según su género y su especie. Simplemente comprende. Hemos puesto tantas veces al padre Felipe Scott, cuando él, que ya a punto de que lo sacaran del seminario porque no podía entender la teología, no podía aprender nada, y de repente, ciencia infusa, en un momento entendió todo lo que habían visto y todo lo que faltaba de ver. Todo, porque se levanta, le dice al sacerdote que estaba dando clases, usted se está refiriendo, y empieza a hacer toda la cronología en el pizarrón, y le dijo, ya explicaste lo que hemos visto y todo lo que nos faltaba por ver. Lo entendió.
sin estudiar y sin nada. Dios lo puede hacer de manera infusa, lo puede hacer de una manera personal, depende los planes que tiene para esa persona y lo que más convenga para sus planes. Tal vez a Pablo le convenía tener esa experiencia personal con Jesús, personal, porque iba a estar en el grupo de los apóstoles y él nunca estuvo con Jesús. Él no creyó, de hecho él persiguió a los cristianos después de que Jesús murió, él persiguió a los cristianos. Entonces por eso es que el Señor a cada quien le da. ¿Que alguien puede recibir? Sí, pero Dios ha querido enseñar a través de su iglesia. ¿Puede hacerlo de manera personal? Lo ha hecho con algunas personas. No hay garantía de que lo vaya a hacer con todas las personas. No hay garantía. Por eso algunos que quieren utilizar las Sagradas Escrituras de una manera que no son, incluso algunos que hacen una pregunta a Dios y abren la Biblia y lo que caiga, eso es. ¿Verdad? Y entonces uno dijo, ay, tengo ganas de darme un machetazo en los pies y cortarme los dedos. Dice, pero voy a preguntarle a Dios. Y lo abre y sale el pasaje, haz lo que dijiste que ibas a hacer. Es que no sabemos, o sea, Dios nunca dijo, cuando abran la Biblia, no. Dejó a su iglesia para que su iglesia fuera la que hiciera la interpretación. Por eso me interesa a mí mucho esa Biblia, porque no es la interpretación de algún teólogo, sino de los santos padres y de los santos. Entonces son muy valiosas las aportaciones. Eso es lo que la iglesia piensa, eso es lo que la iglesia tiene. Los cristianos, dice San Irineo, deben escuchar la explicación de las Sagradas Escrituras que da la iglesia, que es quien recibió de los apóstoles el patrimonio de la verdad. Nosotros custodiamos la verdad, no construimos una verdad. Por eso no se trata de que yo les diga lo que yo creo, sino lo que la iglesia cree. Eso es valioso. Cuando ustedes saben lo que la iglesia cree, entonces están recibiendo el conocimiento de lo que Dios quiso que llegara a ustedes. Porque si les digo solo lo que a mí se me ocurre, puede que sí, puede que no. Lo más probable es que quién sabe. Pero en cambio lo que la iglesia tiene, eso es. Así es como se debe de interpretar los diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras. Nuestro buen Dios, entonces, mueve, vean cómo Él enseña, ¿no? A través de su iglesia. ¿No pudo haber iluminado al etíope para que entendiera todo? Sí. Él podía haber iluminado al etíope y a quien Él quiera para que entendiera todo, pero no lo hizo. Lo hizo a través del apóstol Felipe, que se acerca al carruaje y le explica al etíope, le explica todo lo que hace referencia partiendo de ese pasaje de Isaías que él no entendía, abarcando otros pasajes hasta que pudiera él concluir en la verdad que Cristo es el enviado del Padre. Y entonces él lo ve, ahora se lo explicaron, ya es claro para él porque fue a través de la iglesia. Y entonces pasan por un lugar donde había agua y le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿hay algún obstáculo para que me bautices? Ninguno, si crees en el nombre de Jesús. Creo firmemente que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre que dio su vida por nosotros. Ya eso es lo que se necesita creer. Y entonces lo lleva al agua, lo bautiza Felipe y el Espíritu Santo se lo lleva, porque ahí estaba solo para el etíope. Fíjense lo que hace Dios. Puede mover de diferentes lugares a personas para que aquel que lo necesita reciba la ayuda necesaria. Es impresionante lo que Dios puede hacer. Muchas cosas van a parecer coincidencias, como que Felipe estuviera ahí y el etíope ocupaba que alguien como Felipe le explicara, pero no son coincidencias, es Dios el que va moviendo la realidad histórica, que puede influir en la realidad histórica el Señor y moverla según sus planes. Entonces, aquí queda muy claro que no son coincidencias, sino que en realidad nuestro buen Dios Jesús está saliendo al encuentro del que lo busca, del que lo está buscando. Nuestro buen Dios nos impulsa entonces a buscarlo. Él nos guía hacia Él mismo y Él sale a nuestro encuentro. Todo es de Él.
Toda la gloria por eso es de Él. Nadie puede ufanarse de haberse acercado a Dios, de haber encontrado el camino. Él te llamó y Él salió a tu encuentro. Él movió a los que Él quiso para que tú pudieras entender lo que tenías que entender. Él sale al encuentro de todo el que quiere conocer la verdad, aun cuando la persona no sea muy consciente de esto. Si alguien quiere conocer la verdad, Él sale al encuentro de esa persona y le instruye y le recibe como hijo. Por eso, el que una persona, por ejemplo, los que estamos aquí, ustedes que están aquí, que vinieron a la Santa Misa, o el que viene a la adoración al Santísimo, aunque sea un ratito, el que quiere orar en su casa, el que se pone a leer las Sagradas Escrituras en su casa, no es nunca una iniciativa humana. No es nunca una iniciativa personal, siempre es la respuesta que nosotros damos al llamado de Dios. Dios nos llama. Ustedes están aquí porque Dios los llamó. Si Dios no los hubiera llamado, jamás se les hubiera ocurrido venir. Es porque Dios nos llama. Todos sentimos en algún momento algún impulso del Espíritu Santo. Algunos responden a ese impulso del Espíritu Santo y otros no. Otros deciden seguir haciendo lo que hacen o descansar o lo que sea. Y como ustedes hoy, muchos recibieron el impulso de asistir a la Santa Misa, tal vez algunos a este templo, tal vez a otros en otro templo, pero recibieron el impulso, el llamado de Dios para hacer esto, y solamente unos cuantos respondieron. Porque el Señor hubiera querido llenar esta iglesia que es tan pequeña, lo hubiera querido llenar, abarrotada para que esperaran a su Hijo, pero no todos le responden. No todos le responden, algunos van a buscar sus propios intereses humanos y van a dejar a un lado el llamado de Dios, un llamado interno que sucede aquí dentro, que a veces no podemos ni entender. Es un impulso a veces nada más, un impulso ese de asistir, por ejemplo, a la Santa Misa. Pero dice Jesús, todo el que escucha al Padre, el que escucha, el que se deja guiar por el Padre, aquel que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y cuando se siente llamado a algo bueno y siente que esto viene de Dios, está escuchando a Dios. Está escuchando a Dios que lo está llamando, Dios Padre que lo llama hacia su Hijo, todo el que el Padre me da. Por eso Él es el Padre el que atrae hacia su Hijo. Dice Jesús, todo el que escucha lo que dice el Padre, aprende y viene a mí. No es fácil aprender a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. No es fácil porque son tan sutiles que a veces nosotros las confundimos como intenciones de nosotros, pero no son, sino son inspiraciones que vienen del Padre Celestial a través del Espíritu Santo, pero vienen y le hacen la guerra a nuestra voluntad. Porque entonces yo tengo que decidir si me quedo a ver esta película que me gusta o voy a la Santa Misa. Tengo que tomar una decisión, me hace la guerra. Una guerra buena para mí, no es una guerra mala, es una guerra buena para mí. Yo tengo que tomar la decisión. Dios me llama, pero me deja en libertad. Me llama, pero me deja en libertad. Entonces, saber cuando una persona ya tiene el discernimiento y es capaz de poder descubrir la diferencia que hay entre un deseo personal y uno que pone Dios en nuestro corazón, cuando se empieza a sentir esa diferencia, no puedo decirles así es como se siente, porque en cada persona es diferente.
Dios le va permitiendo a cada persona una experiencia diferente de Él. Entonces unas personas lo sentirán de una manera y otros van a sentir otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros somos dóciles a ese llamado del Espíritu Santo, que repito, nos empieza a hacer la guerra, ¿por qué? ¿Por qué esta guerra? Porque saber lo que Dios quiere, si tenemos un buen discernimiento, ya sé lo que Dios quiere, eso no significa que yo quiero lo que quiere Dios. Ya descubrí qué es lo que Dios quiere, pero a veces está en contra de lo que yo quiero. Yo quiero descansar y el Señor quiere que haga yo otra cosa, que me ponga a hacer oración o algo que siempre va a ser algo conveniente y bueno para mí. Siempre va a ser algo así. Y si no hacemos caso, siempre hay consecuencias. No porque Dios castigue y azote a esa persona. No, no, no. Hemos puesto aquel ejemplo de aquella señora que su hijo está en peligro, está en un peligro de caer en alguna cosa o en algún pecado o en algún vicio, y entonces Dios le empieza a poner esa emoción en el corazón y se despierta a determinada hora de la noche, y entonces la persona se despierta y siente algo, una cosa que no sabe ni entender, es un llamado, pero se voltea y se duerme, es muy temprano, se voltea y se vuelve a dormir, y al siguiente día la vuelve a levantar el Señor para que en la oración se aumente el sacrificio del sueño, pero la persona se vuelve a molestar, se tapa todo y se vuelve a dormir, y al siguiente día le vuelve el Señor a hablar y la persona se enoja, se traga una pastilla para dormir y se acuesta. Sucede el accidente y luego la persona empieza, Dios mío, ¿por qué permitiste esto? No, esto lo permití, fue por ti. Yo te avisé. La no sensibilidad a las cosas de Dios nos lleva a problemas, y el no discernir también nos puede llevar a problemas, porque el enemigo de Dios nos puede empezar a poner inspiraciones de cosas que parecen buenas, pero que nos hacen daño. Y entonces, si no sabemos discernir, podemos pagar cosas muy caras. Por eso es necesario pedir el don del discernimiento, detenernos y revisar, ir entendiendo cómo es como Dios ha decidido movernos a nosotros. No va a mover a los demás igual, cada uno va a ser diferente porque todos somos diferentes. Tenemos que ir viendo cómo es como Dios ha decidido movernos a nosotros, qué movimiento hay en el corazón, en la mente, en el cuerpo, porque a veces ese llamado tiene una repercusión en un área determinada del cuerpo. Tenemos que ir haciendo ese discernimiento nosotros, ¿sí? Y después de que nosotros sepamos esto es lo que quiere Dios, pues no significa que se acabó la guerra, porque todavía puede ser que yo no quiera hacer lo que Dios quiere. Yo tengo que decidir si voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer mi voluntad. A quien responda a ese llamado de Dios, a quien responda a ese llamado del Padre Celestial que nos pide que nos acerquemos a su Hijo único, a ese que responda, Jesús dice, yo lo resucitaré. Es una promesa del Señor. Al que responda, al que escuche la voz del Padre que lo atrae hacia Él, yo lo resucitaré. El que no quiera, el que se resista por razones de pecado, por cualquier cosa, el que se resista, el Señor lo respetará. El Señor le respetará su libertad, pero no lo va a resucitar. No resucitaría el último día. Ser verdaderamente discípulo de Jesús es mucho más importante de lo que parece. De lo que parece. Imagínense. Cuando alguien no se deja guiar por el Espíritu Santo, vamos a poner un matrimonio que tiene muchos años de casados y se accidentan y se mueren los dos y llegan con San Pedro los dos, y la primera pregunta que les hacen allá arriba, ¿cuántos años duraron casados? Tantos años. Y como enemigos, y de ahí depende si entran o no entran. ¿Cuánto vivieron casados? Eso está bien, pero ¿cuánto tiempo vivieron como enemigos? Eso sí, siempre hubo el llamado de Dios, pero no siempre fue escuchado. Algunos porque no lo saben reconocer, pero nunca Dios deja de llamarnos. Nunca deja nuestro buen Dios de llamarnos.
A los que mueran con Jesús en el corazón, ese Jesús en su corazón es el que los va a resucitar. Jesús resucitó y el que tenga Jesús en su corazón, Él lo va a resucitar. Por eso dijo, yo lo resucitaré. Dios Padre le dio esa potestad, le encomendó eso a su Hijo, más que le dio la potestad, le encomendó eso a su Hijo. Los que mueran sin Jesús en el corazón, no van a tener quien los resucite. No van a tener quien los resucite. El que muera con aquel que resucitó, con que se muere con él en el corazón, el que resucitó, lo resucitará. Pero el que no tenga Jesús en el corazón, ¿quién lo va a resucitar? ¿Quién? Dios Padre le encomendó eso a su Hijo Jesucristo. Entonces el Padre Celestial nos va a hablar y nos habla a través de su Hijo único, que es la palabra encarnada, el Verbo hecho carne. Y Jesús nos habla, no solamente habla de lo que Él le ha oído al Padre Celestial, de lo que el Padre Celestial le ha pedido a Él. Dice Jesús, el que cree ya tiene vida eterna. Ya la tiene. El que crea y se llene de Él, ya tiene vida eterna. Porque si yo tengo a Jesús en mi corazón, es imposible que Dios Padre no me deje entrar al cielo. No dejaría entrar a su Hijo que habita en mí. Pero si yo no lo tengo, entonces yo no tengo ningún derecho a ese cielo. Porque el cielo fue hecho para Jesús, para la parte humana de Jesús. Jesús es verdaderamente Dios, pero también es verdadero hombre. Y el cielo fue hecho por el Padre Celestial para Jesús y todos los que formemos su cuerpo místico. El que no forme su cuerpo místico, el que no esté lleno de él, no tiene nada que hacer en el cielo, no tiene ningún derecho a llegar a ese cielo. Por eso Jesús nos explica, nos habla de lo que su Padre le ha dicho y dice él, yo soy el pan de la vida. Y como los judíos decían, pues Moisés nos dio el pan del cielo, el maná. Y dice Jesús, sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Aquí lo dice, vean, en tiempo presente. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ya ha bajado, no es que va a bajar, ni que está bajando, ya ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo, o para que el mundo tenga vida. Dense cuenta, tenemos que darnos cuenta entonces que cada vez que nosotros sentimos un deseo de orar, sentimos un deseo de hacer un bien, sentimos un deseo de comulgar o de algo, es el Señor que nos llama. No viene de nosotros, decía Santa Teresita, de nosotros no puede salir nada bueno. Si tú deseas algo bueno, viene de Dios. Dios lo está poniendo en tu corazón, porque de nosotros no puede salir nada bueno. No podemos desear lo que no conocemos. Podemos sentir el vacío, pero no todos identifican que ese vacío es un vacío de la falta del amor de Dios. No todos lo pueden identificar. Entonces, tenemos que ser conscientes para poder agradecer a Dios. Hay gente que ya le gusta orar, hay gente que le gusta orar el Santo Rosario, hay gente que le gusta ir a adoración al Santísimo, hay gente, te gusta porque te llamó, tú nomás le respondiste. Por eso toda la gloria es de Dios, siempre la gloria es de Dios, toda le pertenece a Él. Nosotros solamente hemos correspondido al llamado de Dios, pero de Él vino, a Él es la gloria. Y el que hayamos podido responderle también es gracias a Él, pero Él solamente sostiene, empuja a aquel que se lo pide que lo haga. Aquel que no le interese Dios, Dios le respeta su libertad, Dios le respeta su voluntad, pero al que lo busque, Dios le saldrá al encuentro. ¿Tienes tú deseos de Dios? Él mismo te lo puso, como se lo ha puesto a todos en el mundo, pero no todos en el mundo le han respondido.
Algunos porque no quieren, algunos porque no disciernen, algunos porque no saben cómo. Pueden haber muchas cosas, pero sí algo que quisiera que aterrizáramos aquí. El día que tú comulgues, como en estos momentos que vamos a comulgar, recuerda que Jesús dijo que si alguien come de ese pan, vivirá para siempre. Yo les voy a dar el pan que yo les voy a dar es mi carne. El que come de esa carne ya tiene la vida. Si persevera, come, ya la tiene, manténla y hazla crecer en ti. Manténla y hazla crecer en ti. Pues no es fácil esto, pero pidámosle a nuestro buen Dios el don del discernimiento, que nos llame, pero que nos dé el don del discernimiento para poder identificar su voz y después la fuerza para poder hacerlo. Acuérdense que siempre tenemos que empezar pidiéndole al Señor poder querer, que yo quiera amar a Dios, que yo quiera salvarme, que yo quiera comulgar, que yo quiera orar. Y cuando venga ya la gracia de querer, ahora viene, Señor, que pueda. Él nos da la gracia de querer y Él nos da la gracia de poder, puesto toda la gloria es de Él. Toda la gloria es de Él, pero pidámosle el don de discernimiento para que vayamos escuchando la voz del Padre, no físicamente, que puede hablarle a quien Él quiera, sí, pero regularmente lo que siempre hace el Señor es a través de su iglesia. Y no quiere hacer nada sin su iglesia. ¿Por qué? Ya cuando lleguen allá le preguntan, pero Él no quiere hacer nada sin su iglesia. Todo lo quiere hacer a través de su iglesia. Y qué bueno, si así lo quiso, pues así hagámoslo. Y entonces todo. Y cuando venga un impulso bueno, agradécele y corresponde. Haz la lucha para hacer la voluntad de Dios, aunque esté tronando tus planes, aunque esté desbaratando tus planes y lo que tú querías, lo que Dios quiere siempre es mejor de lo que nosotros podemos querer. Entonces tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Y si nos alineamos y tenemos el don de discernimiento y nos vamos siguiendo los impulsos de Dios en el corazón, vamos a llegar al cielo. Vamos a llegar al cielo, eso no va a haber ningún problema. Cuando alguien así muere, es cuando en lugar de llorar la gente trae una banda. Chonta, 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 chonta. ¿Por qué? Va para el cielo. Una persona así va para el cielo. Una persona que fue de Dios y se llenó de Jesús va para el cielo. Ese no hay nada que le obstaculice. Si ya hizo todo lo que tenía que hacer según la voluntad de Dios, entonces nada le obstaculiza. No va a haber obstáculo que le detenga. Si la persona muere sin haber hecho totalmente la voluntad de Dios, pues va a tener que purificar. Y entonces pues ya hay la alegría de que la persona no se va a condenar, pero hay que ayudarle a salir del purgatorio. Le vamos a pedirle a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.